Me desperté en medio de la noche con la sensación de que algo, o alguien, me observaba desde el rincón más oscuro de mi habitación. Abrí los ojos de golpe. En el silencio espeso, escuché un débil crujido, como si una uña rasgara la tela de la realidad. Algo latía tras el velo de la oscuridad. Un pulso grave y lento que resonaba en mi sien. Supe, en ese instante, que no sería un sueño. La penumbra se cerraba a mi alrededor como un sepulcro. Intenté incorporarme, pero mi cuerpo se negaba a obedecer. La respiración se me hizo densa. Cada bocanada de aire era un cuchillo que me rajaba el pecho. Un susurro quebradizo, como voz de anciano moribundo, salió de aquella esquina. Estoy aquí. Ni mi perro ni mis vecinos podrían escuchar nada. Esa voz se colaba solo en mi mente, quebrándome el alma. El silencio se convirtió en un espejo de mi locura. Y yo, atrapado en ese cuarto demasiado pequeño, me sentía arrodillado ante un rey invisible. Comencé a temblar cuando percibí el primer indicio de su poder. La lámpara de mi mesita osciló, aunque nadie la tocaba. La luz parpadeó con un ritmo irregular, pintando sombras que se retorcían en la pared como manos hambrientas. Sentí el calor de su aliento, un hálito putrefacto que me hablaba de agujeros negros, de abismos insondables. Cerré los ojos, con la esperanza de que al abrirlos todo hubiera sido mi imaginación. Pero al volver a mirarlos, la figura estaba más cerca, indefinida, difusa, como un maniquí hecho de humo que se alimentara de mi miedo. Intenté hablar, pero mi voz se quebró en un quejido. ¿Quién eres?, balbuceé. Y fue entonces cuando lo escuché con claridad. Una voz múltiple, como si cientos de gargantas rotas se mezclaran en un coro imposible. Tus pensamientos, tus recuerdos, son míos, susurró la criatura. En esa sola frase descubrí su verdadero poder. Podía deslizarse dentro de mi cabeza, arrancar mis secretos, retorcer mis sueños y anidar sus garras en mi cordura. Aquella voz no se detenía, y cada palabra me obligaba a retroceder un paso más hacia el borde de la demencia. Recordé las noches en que, de niño, mi abuelo me hablaba de sombras antiguas, de presencias que reescribían la lógica y el tiempo. Siempre creí que eran cuentos para asustar a un niño insolente. Hoy sé que eran advertencias. Una escena fugaz de mi niñez cruzó mi mente. El viejo sillón de piel desgastada, su aliento de tabaco y la mueca de temor en sus ojos. ¿Había heredado yo la maldición de mi sangre? ¿Era yo, en realidad, el último eslabón de un linaje condenado a la locura? La criatura, como si leyera mis pensamientos, soltó un gemido que sacudió el aire y estremeció los muebles. La pared detrás de mí se resquebrajó en mi imaginación, revelando una grieta profunda que se abría hacia un corredor sin fin. Escuché risas distorsionadas, un eco chirriante que me llamaba por mi nombre. El mundo real cedió su terreno y yo me sentí arrastrado hacia esa dimensión absurda, donde la gravedad era una broma macabra y las leyes de la física se retorcían en carcajadas. Con un último esfuerzo de voluntad, me senté de golpe en la cama. El sudor me empapaba la frente y mis manos buscaban a tientas el interruptor. No encendí la luz. Temía que, al revelar la habitación, desvelara también la forma exacta de esa pesadilla viviente. En su lugar, dejé que el techo negro me envolviera y cerré los ojos con fuerza, intentando ahogar ese coro de voces en mi mente. Y entonces, antes de que el mundo se sumiera otra vez en el caos, lo sentí. Un frío profundo que me rozó la nuca, como un beso de muerte. Una voz más suave, casi maternal, me susurró al oído. Te veré mañana. Ese mañana retumbó en mi cabeza con un eco interminable. Su promesa de regreso se impregnó en cada fibra de mi ser, anunciando que, cuando despierte, nada volverá a ser como antes. Realidad o delirio. La presencia acecha, y mañana, solo mañana lo sabré con certeza. Me levanté antes del amanecer, con el corazón retumbando como un martillo contra mi caja torácica. La promesa que aquella voz dejó flotando en el aire seguía clavada en mi mente. Te veré mañana. Apenas me atreví a mover un músculo. El silencio de la casa me abrazaba con la misma opresión que el cuarto de la noche anterior. Cada pasillo parecía susurrar mi nombre, arrastrándome con un ungüento de frío que se filtraba por debajo de las puertas. Avancé con pasos cautos hacia la cocina, buscando la cafetera. El aroma de los granos apenas calmaba el temblor de mis manos. Traté de racionalizar. Fue producto del sueño, de la fatiga,
del estrés. Pero el vapor que se escapaba de la taza formaba figuras que se retorcían como manos implorantes, y juré escuchar el eco de aquellos susurros en la gota de café que temblaba sobre la mesa. Mi reflejo en la ventana mostraba un rostro demacrado, con ojeras profundas y la piel pálida, casi translúcida, como si el ente hubiera comenzado a parasitar mi propia carne. Comencé a repasar mentalmente cada lugar donde había sentido su presencia, la lámpara vacilante, el crujido en la esquina, la voz quebrada y la grieta hacia un corredor sin fin. Intenté distraerme repasando mis correos, mis tareas pendientes, pero en cada pantalla aparecía una línea de texto que no había escrito. Te observo. Parpadeé, y la frase desapareció. ¿Era manipulación o alucinación? No había manera de saberlo. El reloj marcaba las 6 cuando oí el primer golpe. Un sonido sordo, como si alguien golpeara la pared contigua con un puño huesudo. Mi respiración se detuvo por un instante. Con incredulidad y miedo, me acerqué al pasillo. La madera del piso crujía bajo mis pies, como si protestara por mi presencia. Justo al mirar la pared, vi una mancha de humedad que, en la penumbra, se asemejaba a una silueta humana con los brazos levantados, gritando en silencio. Un sudor helado recorrió mi espalda. Volví a mi habitación para recoger mi celular y decidí grabar un mensaje de voz. Si esto sale mal, graba mi voz y envíala, dije, con la mano temblando tanto que la grabación captó un eco extraño, como un murmullo lejano que hablaba en un idioma antiguo. Reproduje el mensaje y escuché, tras mi voz, un siseo. Pronto llegarás. El sonido me perforó el cráneo, y por un segundo creí que mis oídos estallaban. Decidí salir de la casa. Tal vez un paseo al parque despejara mi mente. El mundo exterior lucía normal. Autos, gente desayunando en los cafés, la rutina implacable del sol naciente. Sin embargo, cada rostro que rozaba mi mirada parecía transformar sutilmente su expresión en una mueca de compasión y horror. Un anciano en un banco levantó la vista y lo vi parpadear con ojos que destellaban la misma sombra que rondaba mi cuarto. Corrí, tratando de dejar atrás esa melancolía espectral, pero mis pisadas resonaban como si un ejército invisible marchara detrás de mí. Regresé a casa temblando y me senté frente a mi escritorio. La lámpara de escritorio se encendió sola, vomitando una luz amarillenta que proyectaba sombras tétricas sobre mis apuntes. En la pared opuesta apareció un mensaje garabateado con un líquido oscuro. Huye o elévate conmigo. Las palabras parecían palpitantes, vivas, recubiertas de una costra que se agrietaba levemente, como una piel humana que se desgarra. Toqué la pared y sentí una superficie húmeda y babosa, fría como la tumba. Entonces el teléfono sonó. Un timbre bajo, monótono. Era un número desconocido. Contesté con voz ronca. Del otro lado, un susurro. Estoy aquí, muy cerca. Tu mente será mi refugio. Corté la llamada y me desplomé sobre la silla. El cuarto giró en espiral. Las paredes se cerraron a mi alrededor y el techo empezó a gotear un líquido rojo que formó un charco sobre el piso. Intenté gritar, pero solo salió un hilo de aire. Mientras me obligaba a respirar, comprendí algo horrendo. Cuanto más intentara huir de esa presencia, más profunda se volvería mi interacción con ella. Cada paso que daba para alejarla la acercaba a mi esencia. No había salvación fuera de enfrentarla directamente. Mi intuición gritaba que debía hallarla, mirarla a los ojos, si es que realmente tenía ojos, y descubrir su vínculo con mi sangre, con mi pasado. Con la taza de café aún humeante a mi lado, encendí de nuevo mi grabadora. Mi voz temblaba pero se mantenía firme. Te encontraré. No sé si soy yo quien te llama o tú quien me arrastra, pero esto termina esta noche. Fue entonces cuando el espejo frente a mí se empañó. Al limpiar el vaho con la manga, vi tras mi reflejo una sombra sólida, una silueta oscura con una sonrisa imposible, como si me esperara para empezar un juego perverso. Sentí un chasquido en mi nuca, y escuché su voz, esa voz fragmentada, ya no susurrando sino gritando. Ven. Los muros se estrecharon. La realidad se volvió una telaraña de pesadillas. Y su invitación, más tentadora que aterradora, me impulsó a avanzar hacia lo desconocido. Desperté con el teléfono clavado en la mano, reflejando la luz mortecina del amanecer. La voz en mi grabación, aquella promesa de te encontraré, sonaba extrañamente firme,
como un pacto sellado con tinta negra. Lo primero que sentí fue un escalofrío que recorrió mi columna, y luego la certeza de que debía actuar de inmediato. No había vuelta atrás. Estaba atrapado en el juego macabro de una criatura que había perforado mis sentidos. Cogí mi viejo cuaderno de notas, el mismo en que mi abuelo había dibujado símbolos crípticos, y lo hojeé con manos temblorosas. Entre manchas de café y tachones, hallé un croquis, una casa abandonada en las afueras de la ciudad, de la que hablaba mi abuelo como si fuera la cuna de un mal ancestral. En sus muros duermen sombras, había escrito él en tinta sepia, junto a un dibujo que parecía cobrar vida con cada trazo. Supe que debía ir allí. Con la mochila al hombro y el corazón desbocado, salí a la calle aún desierta. El aire olía a polvo y a metal oxidado, como si la ciudad se desangrara lentamente. Cada farol parpadeaba con un temblor siniestro, y al pasar por un escaparate vi mi reflejo multiplicado en docenas de fragmentos, mi rostro empapado en sudor, mis ojos inyectados de miedo, pero también una determinación encendida en la pupila. Tomé el transporte que me acercaría al suburbio olvidado. En el camino, cada anuncio luminoso y cada grafiti lucían distorsionados, como si la criatura estuviera filtrándose en la retina colectiva de la ciudad. Un conductor extraño me rozó con la mirada. Sus ojos no tenían blanco, solo un vacío profundo. Bajé en la parada final con una sensación de vértigo. El mundo había perdido sus ángulos rectos. La casa apareció tras unos matorrales que crujían bajo mis pies. Un portón oxidado, colgando de un solo bisagra, me dio la bienvenida con un quejido metálico. Entré al patio, cubierto de maleza y escombros, mientras notaba cómo el vigor de mi mente empezaba a ceder. Un olor hediondo, mezcla de humedad podrida y algo parecido a ceniza, me envolvió. Levanté la linterna y, al iluminar la fachada, las sombras se estiraron como lenguas hambrientas. Empujé la puerta principal, que cedió con un chirrido lastimero. Adentro, la oscuridad era densa, casi sólida, y mi linterna apenas penetraba unos pasos. En el suelo, huellas recientes de barro marcaban un recorrido hacia el interior. Avancé con cautela, cada crujido de la madera retumbando como un disparo en mi pecho. En una pared descascarada encontré más símbolos, círculos concéntricos con líneas que convergían hacia un punto invisible. Mi pulso se aceleró. Reconocí esos trazos de las historias de terror que había leído, sobre rituales que invocaban entidades de otros planos. Subí por la escalera carcomida, sintiendo como cada paso amenazaba con cedérseme bajo el peso del miedo. Al llegar al pasillo del segundo piso, la temperatura descendió de golpe. Aspiré y noté un vaho blanco salir de mis labios, algo que jamás había experimentado en julio. Del otro lado del pasillo, una puerta entreabierta dejaba escapar un resplandor difuso. Me acerqué, y al asomar la linterna vi un cuarto forrado de espejos antiguos, cada uno empañado, surcado por una fina red de grietas. Mi reflejo yacía en cada uno, pero a medida que mi luz temblaba, las figuras se distorsionaban, deformando mis rasgos en muecas de agonía. Mientras contemplaba, uno de los espejos palpitó. El cristal se onduló como agua negra y mi propia imagen emergió de él, sonriéndome con una sonrisa torcida y siniestra. El doble alzó una mano. Con un dedo huesudo, trazó en el espejo un garabato que decía «Únete». El aire se contrajo a mi alrededor, y un murmullo intenso reverberó en la habitación, como un coro de voces desesperadas. Sentí que un impulso irresistible me obligaba a acercarme, a romper el cristal y permitirle traspasar al mundo real. Reaccioné con un sobresalto, retrocedí y tropecé, golpeando la pared. Mis nudillos sangraron al aferrarme al marco de la puerta. La criatura del espejo se desvaneció, pero el eco de su risa quedó retumbando en mi cráneo. La realidad se desdibujó. Por un instante creí ver, fuera de los espejos, una sombra reptar por el suelo, acercándose a mí con movimientos reptilianos. Me incorporé con esfuerzo y salí disparado de la habitación, dejando atrás el pasillo que parecía alargarse infinitamente. Una voz retumbó a mis espaldas, cercana, como si alguien me susurrara al oído. «No puedes huir de ti mismo». Corrí escaleras abajo, con las manos sufriendo el raspón de la pared. Al llegar a la puerta principal, noté que la llave que había traído ya no servía. El picaporte giraba vacío. Sentí la desesperación apoderarse de mis pensamientos. Había llegado por voluntad propia,
pero ahora la casa me atrapaba. Mientras buscaba otra salida, la linterna captó algo en la penumbra del vestíbulo. Un espejo de cuerpo entero. Mis pasos retumbaron en el suelo de mármol astillado cuando me acerqué, temiendo lo que vería. Al acercar mi rostro, vi mis propios ojos, pero transmutados en pozos negros. Y justo detrás de mi reflejo, una figura oscura, de hombros anchos y cuello alargado, miraba con lentitud. La puerta principal estalló en astillas con un golpe seco. Un viento helado me empujó hacia el espejo, donde la criatura alzó la mano señalándome. Mi reflejo levantó la suya también, invitándome a cruzar el cristal. El suelo vibró. Antes de que pudiera gritar, la habitación se fracturó en 1000 fragmentos que giraban como astillas en un torbellino. La última imagen que retuve antes de caer al vacío fue mi propio grito, resonando infinitamente en un abismo de espejos y sombras. Y entonces, todo se volvió silencio. Al abrir los ojos, no estaba en la casa vieja ni en mi habitación. Yacía en un pasillo interminable, cuyas paredes brillaban con un lustre negro y húmedo, como si estuvieran cubiertas por piel viva. El aire olía a carne cruda y a tierra fresca. Cada paso que daba resonaba en esa vía sin fin, un eco monótono que parecía latir al compás de mi propio pulso. Me incorporé con dificultad. Mi ropa estaba rasgada y cubierta de polvo del viejo caserón, y un cosquilleo me recorría la espalda, como si cientos de insectos invisibles reptaran bajo mi piel. Intenté recordar cómo había llegado allí, pero mi mente hallaba muro tras muro. Solo retenía el último destello de los espejos rompiéndose, mi grito ahogado y la caída en el vacío. Ahora, envuelto en aquella penumbra viva, supe que la criatura me había arrastrado a su dominio. Un susurro sordo, como si el pasillo exhalara un aliento prolongado, se deslizó a mis oídos. Bienvenido a mi reino. Aquella frase, cargada de una ternura perversa, me heló la sangre. Caminé hacia adelante, tanteando la pared con la palma de la mano. Bajo la yema de mis dedos, noté hendiduras como cicatrices antiguas. De vez en cuando, una protuberancia que latía con un pulso débil, igual al mío. Me obligué a seguir. No podía quedarme inmóvil en ese corredor de pesadilla. Cada metro que avanzaba, el murmullo se transformaba en un coro de voces, todas susurrando mi nombre con cadencia burlona. «¿Por qué huyes, hermano?», decían unas. «Todavía no te conozco lo suficiente», murmuraban otras. «Hermanos, ¿esa criatura pretendía ser parte de mí?». En un tramo del pasillo, el suelo se hundió y caí de rodillas en una cámara ancha, iluminada por brasas rojas incrustadas en las paredes. Un calor insoportable me envolvió, como si el mismísimo infierno latiera allí. El olor a quemado se mezclaba con algo dulce, nauseabundo, y supe que eran los restos de mis recuerdos consumiéndose. A lo lejos, distinguí siluetas encapuchadas, agachadas, alrededor de un altar de huesos. Levantaron la vista al unísono, carecían de rostros, pero sus cuencas vacías parecían devorar la luz. Un grito emergió de mi garganta, pero esas figuras alzaron las manos silenciosas, invitándome a unirme al aquelarre. Sin pensar, retrocedí, sintiendo una nueva oleada de frío recorrerme. Entonces lo vi. Un espejo al fondo de la sala, suspendido en el aire, reflejando no mi forma, sino una figura encapuchada idéntica a las que rodeaban el altar. Pero detrás de ella había un ojo inmenso, huella inconfundible de la criatura, latiendo con un movimiento hipnótico. Fue suficiente para saber que, si me acercaba, perdería algo irreparable, mi identidad. Me giré con violencia y corrí de regreso al pasillo. El eco de mis pasos se convirtió en latigazos que golpeaban mi conciencia. Mientras avanzaba, las paredes empezaron a cerrarse, desplazándose despacio para empujarme hacia el espejo infernal. El espacio se estrechaba, y la misma piel viva de los muros tironeaba de mi ropa, de mi carne, deseosa de arrastrarme entre sus pliegues. No había escapatoria, pero mi instinto gritaba que debía seguir hacia adelante, hacia cualquier salida. La luz roja de las brasas se coló de nuevo, esta vez tras de mí, mostrando la puerta de un nicho por donde penó una punzada de esperanza. Extendí la mano y empujé. Cedió con un quejido que me hirió el tímpano. Al atravesarla, me encontré en un salón de espejos completamente distinto. Aquí cada reflejo mostraba un fragmento de mis recuerdos, desde mi infancia hasta el momento en que acepté meterme en aquella casa.
Vi a mi abuelo sonriendo, luego llorando al leer sus propios símbolos, y finalmente encogido de miedo. Esa visión me atravesó el corazón. Entendí la advertencia que él nunca pudo verbalizar, la herencia de un mal cuyo único fin era perpetuarse. Un sonido seco me sacudió. El espejo frente a mí se fracturó, y por la grieta emergió una mano cadavérica. Salté hacia atrás con horror, golpeando un cristal lateral que estalló. Sentí el viento de la rotura y el puro terror de verme atrapado otra vez. Respiré con violencia, y ahí, en el centro de la sala, surgió la criatura, alta, delgada, sus facciones difusas de humo y sombras, con los ojos como pozos donde todo se perdía. Se deslizó hacia mí con una sonrisa angulosa, anclada a una voz que parecía venir de otro universo. Ven, esta vez será para siempre. No supe si grité o susurré, pero rompí a correr hacia el rayo de luz que filtraba el nicho. Mis piernas ardían y mi mente dolía, pero el deseo de escapar me impulsaba con fuerza animal. Cuando alcancé el umbral, noté que la misma criatura estiraba la mano para detenerme, sus dedos alargándose como garras que arañaban el aire. Con un último esfuerzo, me lancé y me sumergí en un estallido de blanco cegador. Abrí los ojos en mi cama, jadeando y empapado en sudor frío. El sol de la mañana iluminaba las cortinas con calma, y por un momento todo pareció real. Miré mi reloj, eran las 7 en punto. Mi teléfono sonó, y una notificación en la pantalla me alertó de un nuevo archivo de audio. Era mi grabación de la noche anterior. El corazón me dio un vuelco. La reproducción comenzó y escuché mi voz temblorosa. Te encontraré. Detrás de mi palabra resonó un susurro suave, casi un eco de aliento. Y yo a ti. Caí boca abajo sobre la cama, con la certeza de que, aunque hubiera vuelto al mundo real, algo de aquel pasillo infernal me había seguido. Y mientras mis sentidos se aturdían, supe que solo era el principio de una pesadilla sin fin. Me incorporé con la sensación de que algo me rozaba la nuca, como un aliento frío que recorría mi piel. El eco de aquella voz, y yo a ti, aún resonaba en mi mente, diluyendo los límites entre sueño y vigilia. El cuarto parecía el mismo, pero sentía la atmósfera cargada. El aire estaba espeso, como si pequeños fragmentos de aquel corredor negro flotaran invisibles alrededor. Respiré hondo y noté un sabor metálico en la boca, sangre antigua que sabía a traición. Quise encender la luz, pero mis dedos se congelaron junto al interruptor. En el dintel de la puerta, descubrí un surco recién marcado, una línea irregular tallada en la madera con una presión deliberada, como si alguien, o algo, hubiera estado allí, espiándome mientras dormía. Instintivamente, aparté la sábana y mis ojos cayeron sobre mi brazo. Bajo la piel, un dibujo se había trazado de forma vívida, casi luminosa. Era un símbolo circular, idéntico al que mi abuelo había dibujado en el cuaderno. 2 lunas entrelazadas, unidas por un solo trazo quebrado. Lo presioné con la yema de los dedos y sentí un pinchazo agudo que me transmitió un estremecimiento helado. No hubo tiempo de asimilar nada. El teléfono volvió a sonar, ese timbre que ya me helaba la sangre. Contesté con voz ronca y un susurro emergió del otro lado. El mismo tono múltiple de días atrás, pero esta vez más cercano, como si la bocina estuviera apoyada contra mi oreja. Tu piel nos nutre, dijo la voz. Tu sangre alimenta el velo que separa los mundos. El sonido cortó mis nervios y solté el teléfono. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Decidí salir de la casa. Necesitaba ver el sol otra vez, pisar la tierra firme del barrio que conocía. Me vestí con manos temblorosas y bajé las escaleras con cautela. Al atravesar el umbral, noté que la calle estaba desierta, más silenciosa de lo habitual. El aire matutino se sentía frío, como si la noche no quisiera irse. Crucé la acera, al mirar atrás, vi a lo lejos, junto a mi puerta, la misma silueta encapuchada que había merodeado en la cámara de brasas. Quedó inmóvil, observándome desde la sombra. Parpadeé, y la figura se desvaneció, pero el miedo germinó en mi pecho. Caminé sin rumbo, buscando distraerme, pero cada paso me devolvía un eco extraño. Las voces, susurrando mi nombre, siguiéndome con cadencia burlona. Entré a un café a media cuadra, esperando rodearme de gente y calor. El local estaba casi vacío, salvo una barista de mirada extrañamente vacía y un anciano que bebía su café con la mirada fija en mí.
Me senté y pedí un expreso doble. Al llegar la taza, el líquido bullía como si albergara brasas, y un dibujo del mismo símbolo estaba grabado en la superficie, trazado por un delgado remolino de crema. Mis manos temblaron y el expreso se desbordó, manchando la mesa con café negro. El anciano soltó un suspiro profundo y se inclinó hacia adelante. «No mires atrás. No confíes en tu reflejo», murmuró. Sentí su aliento rancio, pero su boca estaba casi inerte, como si muriera con cada palabra. Pagué deprisa y me levanté, ignorando sus ojos vidriosos que me imploraban algo imposible de entender. Al salir, me di cuenta de que el cielo había oscurecido, como si una nube oscura se hubiera posado sobre el barrio, robándole la luz. Tomé mi teléfono para fotografiar las nubes, pero la pantalla se quedó en blanco. En su lugar apareció un vídeo grabado esa misma mañana. Era la entrada de mi casa, vista desde el suelo. La puerta principal, abierta, revelaba el pasillo negro. La grabación duró apenas 10 segundos y el último cuadro mostró mi rostro, pálido y desencajado, inclinado sobre el umbral. Antes de que pudiera detenerla, el vídeo se cortó abruptamente y el teléfono se apagó. La desesperación me empujó a correr de regreso, pero mis piernas flaquearon al sentir un viento gélido que emergió de las alcantarillas. Un lamento profundo, como un canto funerario, se elevó desde las rejillas en el asfalto. La ciudad alrededor de mí parecía aletargar, los edificios encogidos bajo un peso invisible. En mi mente, el corredor vivo se superponía a la calle, y las paredes del café se desdibujaban en la penumbra. Supe que esa línea delgada entre real y pesadilla se desvanecía con cada manifestación. Cuando alcancé mi casa, hallé la puerta completamente cerrada, pero sin cerrojo. Empujé con violencia y entré, solo para encontrar el interior transformado. Las paredes del pasillo parecían latir, palpitar con una textura orgánica, y el aire estaba cargado de un olor a óxido y carne fresca. Avancé con cautela, y en la primera habitación, el espejo que había colgado en la pared se había quebrado de nuevo, formando un patrón de grietas que dibujaba un ojo coagulado en el centro. Sentí un escalofrío tan intenso que perdí la noción del tiempo. El símbolo tatuado en mi brazo comenzó a brillar con un fulgor tenue, marcando el ritmo de mi pulso. Comprendí que la criatura estaba usándolo como portal, anclando su reino de sombras al mío. Sin pensarlo, agarré un marcador de tinta permanente y dibujé a mi lado, en la pared, un círculo con flechas opuestas, un ideograma de mi propia invención, irradiando con la energía de mi voluntad. El trazo me quemó la piel, pero al completarlo, el pulso vibró y el pasillo se estremeció, como si la piel viva se contrajera en agonía. Tan pronto terminé, escuché un estruendo afuera. El cielo estalló en un rugido sordo, y las ventanas temblaron con el estrépito de cristales que se astillaban. La voz surgió de cada rincón de la casa, inundándolo todo. Próxima parada, tu alma. La carcajada fue un terremoto de ultratumba. Sentí que la barrera al fin se resquebrajaba. Me quedé inmóvil, el corazón martillando contra mi caja torácica. El ritual improvisado había abierto una grieta, pero también había atraído la atención directa del ente. Sabía que debía afrontar el origen de esa maldición, el legado de mi abuelo, el cuaderno de símbolos y la casa en ruinas, antes de que la sombra se apoderara de todo lo que amaba. Y entonces, justo cuando el suelo se agrietaba bajo mis pies, supe que mi próxima decisión definiría si los mundos quedaban para siempre separados, o si ambos se desbordaban en un único abismo. Alzó el estruendo de cristales rotos un rugido que sacudió los cimientos de la casa, y por un instante creí que todo se desplomaría. Sentí la vibración en mis huesos, como si el edificio respirara con agonía. El ideograma trazado en la pared palpitó con fuerza antes de extinguirse en un parpadeo de luz tenue. El silencio que siguió fue casi peor. Cada habitación retumbaba con un eco de mi propia tensión, como si el alma de la casa clamase por un último instante de paz. No había tiempo para titubeos. Recorrí el pasillo con pasos vacilantes, buscando el cuaderno de mi abuelo en el escritorio donde lo dejé. Al abrirlo, hallé páginas arrancadas, dispersas por el suelo. Sus símbolos habían sido arrancados por manos invisibles. En su lugar, aparecieron nuevos garabatos, frescos y sangrientos en tinta carmesí, cruzando los márgenes con un trazo frenético. Bajo mi mirada aterida, leí una frase en letra temblorosa. El velo se adelgaza. Tú eres la última grieta.
Mi corazón se detuvo al comprender. Yo no era solo una víctima, sino la llave que abriría la brecha definitiva. De pronto, un crujido tras de mí me obligó a girar la vista. La puerta del fondo del pasillo cedió con un quejido profundo, y un resplandor oscuro se filtró desde el otro lado. Avancé sin darme cuenta, como impulsado por una fuerza ajena, y crucé el umbral hacia el jardín trasero. Bajo la luz moribunda del día casi extinguido, el césped estaba cubierto de cenizas y fragmentos de espejos. Cada fragmento reflejaba un trozo distinto de mi cara, mis lágrimas solidificadas, mis cicatrices de niño, mi mirada de desesperación. Sentí náuseas y me agaché a recoger uno, solo para descubrir que mi reflejo enloquecía. La boca se abría y cerraba en un susurro infinito. Arrojé el espejo al suelo, y el sonido del vidrio golpeando la piedra sorprendió a algo que se alzó tras de mí. La criatura emergió del aire como un humo denso. Esta vez la vi con claridad horrible. Su cuerpo era translúcido, entremezcla de venas negras y carne descompuesta. Sus ojos brillaban con un rojo intenso, y de su boca colgaban finos hilos de saliva que chispeaban con destellos de otro mundo. No hubo rugido ni susurro, solo un silencio amenazante que presionó mi pecho. Sus dedos alargados se cerraron en un gesto invitante. De pronto, todo el jardín se deformó a mi alrededor. El cielo se fracturó y la noche se filtró, expandiendo el reino de la sombra. Me hallé de rodillas entre los espejos rotos, con la bestia inclinada ante mí, examinando mi símbolo bruñido en el brazo. Un estremecimiento me recorrió la espina dorsal al notar que mis latidos eran su síncopa, su música macabra. Intenté incorporarme, pero mis fuerzas flaquearon. Me obligué a recordar el rostro de mi abuelo, su advertencia, la promesa frustrada de protegerme. Fueron recuerdos opresivos de mi infancia. La voz de mi madre llamándome en un pasillo oscuro, el olor de la tierra mojada en el viejo cementerio donde enterramos a mi hermano, su risa quebrada en la memoria. Esos ecos me dieron coraje. Con la última energía que me quedaba, grité su nombre, el nombre de mi abuelo, invocando su legado. El cuaderno desgarrado apareció ante mí, como impulsado por un viento espectral, y las páginas regresaron a su lugar con un susurro de triunfo. Sobre la cubierta, brilló una inscripción que jamás había visto. Solo quien sufre la noche podrá sellar la grieta. Comprendí entonces que el sacrificio no era huir, sino aferrarme a la pesadilla, confrontarla en su propia dimensión. La criatura retrocedió un paso, sorprendida, y el reflejo en sus ojos titiló. Aproveché para arrancar una hoja del cuaderno. Con mano temblorosa, tracé sobre la ceniza del suelo un símbolo de cierre, 2 círculos entrelazados atravesados por un rayo quebrado. Cerré los ojos y pronuncié en voz alta la fórmula que el abuelo murmuraba al viento durante mis pesadillas infantiles. Cada palabra quemaba mi garganta, pero resonaba como una campana que marcaba el final de un largo entierro. Al abrir los ojos, todo parecía estallar en un torrente de luz y sombras. El jardín se retorció, los espejos alzaron fragmentos que flotaron a mi alrededor y la bestia gritó un alarido que sacudió el aire. Percibí la fisura entre los mundos tambalearse, colapsar sobre sí misma. Mis rodillas dolían y mi visión empezó a oscurecerse, pero supe que había conseguido algo. La grieta, esa línea traicionera que amenazaba con devorar la realidad, empezaba a cerrarse en un vórtice de humo púrpura. Con el último hálito, atraje la mirada de la criatura hacia el símbolo pintado en la ceniza. Sus ojos se clavaron en el trazo como si estuviera contemplando su propio fin. Y en un instante final, el vórtice se tragó su forma. Un crujido sordo resonó y el silencio del amanecer estalló de golpe. Caí de espaldas, sintiendo la tierra húmeda bajo mis dedos, mientras el mundo real retornaba con un murmullo de vida cotidiana. Pájaros, lejanos motores, la brisa que mecía las hojas. Abrí los ojos y vi el cielo rosado de la mañana. El cuaderno de mi abuelo reposaba cerrado a mi lado, intacto, y el símbolo en mi brazo se había desvanecido, como un mal sueño. Me levanté con esfuerzo. El cementerio cercano todavía olía a tierra fresca y rosas marchitas. Guardé el cuaderno en la mochila y di un paso fuera de ese reino infernal. Cada respiración me recordaba que el abismo estaba sellado, al menos por ahora. Sin embargo, al alejarme, juré que nunca olvidaría el pulso de esa noche. Supe que la línea entre lo vivido y lo soñado era más delgada de lo que imaginamos. Y aunque el rayo en la ceniza había cerrado la grieta,
La presencia podría susurrar nuevamente en mis sueños, reclamando su revancha. La calma del amanecer se quebró en mil espejos cuando, con el cuaderno de mi abuelo apretado contra el pecho, sentí un estremecimiento detrás de mí. El viento traía un susurro sordo. No era el canto de los pájaros, sino el eco familiar de aquella voz múltiple que ya creía haber exorcizado. Di la vuelta con el pulso encabritado. En el reflejo de un cristal roto en el suelo, vi como una sombra alargada se deslizaba por mi espalda, desprendiéndose de mi propia silueta. Avancé unos pasos, pisando astillas de espejo y ceniza, y el aire a mi alrededor se tornó denso, casi líquido. Cada respiración era un acto de voluntad, un desafío a la presencia que todavía insistía en habitar mis rincones. Traté de olvidarme del miedo, de convencimiento. Ya terminó. Cierra los ojos y despierta de una pesadilla. Pero mis párpados temblaron y la realidad cedió un leve parpadeo, dejando ver, por un instante, el corredor negro y húmedo de aquel reino infernal. El entorno se disolvió brevemente, la calle, las casas, las flores del cementerio cercano, y me encontré otra vez de rodillas entre los fragmentos brillantes de los espejos, con la criatura inclinada ante mí, observando el símbolo pintado en la ceniza antes de ser arrastrada por el vórtice. Creí verla, al fondo, alargando un dedo para dejar un último rastro de sombra en mi piel, y luego todo volvió al presente con un tirón violento, dejándome jadeando. Me incorporé con esfuerzo, notando que mis huesos dolían como si hubiese corrido kilómetros. El cuaderno de mi abuelo reposaba abierto junto a mí, sobre las piedras, mostrando la página final, un texto escrito con letra temblorosa, que yo no recordaba haber leído. Decía: quien cierre la grieta también abrirá la puerta. No hay despedida, solo promesa. Mi mente giró a ese solo promesa y comprendí que, de algún modo, al expulsar a la criatura de su reino oscuro, había dejado una semilla de su esencia en mi propio mundo. Una semilla que germinaría a su tiempo. Miré mis manos, buscando en la piel alguna señal nueva, pero tan solo encontré un leve temblor en los dedos, como si el pulso de la sombra aún latiera bajo mis uñas. Guardé el cuaderno en la mochila y comencé a caminar hacia la ciudad, con la sensación de que cada paso me alejaba del horrendo, pero también de que cualquier callejón podía reabrir la fisura. La luz del sol me quemaba los ojos, y aún así, era una salvación. Cada rostro que me cruzaba me miraba con normalidad. Nadie veía las grietas que se habían abierto en mi realidad, pero yo sabía que bajo su aparente cotidianidad latía un secreto. La sombra podía anidarse donde menos se espera. Al llegar al portón de mi casa, calculé con el rabillo del ojo y vi que no quedaba ni un fragmento de espejo suelto. La puerta, que ayer había cedido sin cerrojo, ahora rechinó con el peso de una bisagra oxidada. Entré con cautela, comprobando que las paredes no se movieran, que la penumbra no se espesara. Encendí la luz del salón y respiré profundo. Todo lucía normal, excepto por una nota adherida al refrigerador con un imán. La letra era temblorosa, pero reconocible, la mía. En la nota solo había 2 palabras. Todavía espero. Un sudor frío recorrió mi espalda. Con manos temblorosas amplié el texto en mi mente, sintiendo como el velo entre los mundos palpitaba de nuevo. La promesa de esa voz, la promesa que yo mismo había sellado con sangre y ceniza, se me apareció con toda su fuerza perversa. La sombra, de alguna manera, había vuelto. Cerré los ojos e intenté concentrarme en el latido de mi corazón, en los sonidos habituales de la casa, el zumbido del refrigerador, el leve crujido de la madera. Pero al fondo de mi mente escuché un murmullo, casi inaudible, arrastrándose por las sombras de las esquinas. Nos vemos al caer la noche. Y comprendí que, aunque hubiese vencido a la criatura en su propio dominio, mi guerra apenas comenzaba. Porque la grieta que yo sellé no era un final, sino un umbral, un pasaje entre la cordura y la locura, donde la presencia se movería con sigilo, alimentándose de mi miedo y mis recuerdos, aguardando el momento para volver. Su promesa no era un adiós, sino un pacto eterno, y yo, el guardián involuntario de un oscuro secreto. La vieja casa mantuvo su silencio, pero yo supe que en cualquier sombra, en cualquier reflejo, su aliento podía sorprenderme. Guardé la nota en el bolsillo, respiré hondo y salí al patio. La luz del día ya agonizaba, tornándose en tonos dorados y naranjas, preludio de la noche. Y mientras volvía a cerrar la verja con llave,
Juré en voz baja. No te dejaré regresar sin pelear. El chillido final del cerrojo resonó como un disparo en la penumbra. Sabía que la oscuridad estaba a punto de doblar sus sombras sobre mí. Pero esta vez, estaría listo. Al caer la tarde, la casa parece contener la respiración. Cada sombra en los rincones se estira y dobla con mi paso, retándome a mirarla. Siento el peso del cuaderno de mi abuelo en la mochila, como un talismán y un recordatorio de la responsabilidad que ahora me consume. La nota en el refrigerador, todavía espero, vibra en mi memoria con un zumbido sordo, y esa voz cavernosa me acompaña en cada latido. Sé que esta noche el velo volverá a rasgarse y que el ente reclamará mi atención como nunca antes. Armado con la linterna que una vez me traicionó en aquel corredor sin fin, reviso cada habitación con la misma cautela de un forense. Bajo la luz cruda, el polvo parece moverse y los muebles crujen como si quisieran alertarme de su complicidad. En la sala principal, coloco el cuaderno abierto sobre la mesa y repaso las páginas hasta llegar a la advertencia final. Solo quien sufre la noche podrá sellar la grieta. Mi pulso se acelera. Esta vez no hay marcas de ritual improvisado, ni símbolos a medias. Debo recrear aquel círculo de ceniza y tinta, pero con la fuerza de mi sangre, de mi memoria, de mi voluntad. El reloj marca las 8, y de pronto el silencio se rompe con un repiqueteo en la ventana. Una uña larga arañando el cristal, marcando un compás macabro. Me acerco con los puños apretados, la linterna en una mano, el cuaderno en la otra, y al asomarme descubro nada más que mi reflejo distorsionado por la curva del vidrio. Aún así, juro sentir una respiración ajena, un aliento frío que escapa por el marco. Cierro los ojos un instante para concentrarme y recito, en voz baja, las palabras que cerraron la grieta la primera vez. Al abrirlos, el aire se ha vuelto más denso y la lámpara parpadea con un fulgor anémico. El círculo está listo. Un trazo perfecto de ceniza, reforzado con la tinta de la herencia familiar, alrededor de una vela negra encendida. Me arrodillo dentro del pentágono improvisado, dejando que el fuego ilumine mis manos temblorosas. La llama baila con un siseo, y en sus reflejos veo fragmentos de aquel corredor húmedo, de los espejos rotos, de los rostros pálidos que torsionaron mi pasado. De pronto, todo se apaga. La linterna se extingue y la vela se consume hasta la mecha. Estoy a oscuras, detenido en medio de algo que no puedo nombrar, sintiendo un frío punzante como cuchillos sobre mis hombros. Luego la voz, suave, susurrante, y a la vez retumbante, emergiendo de la penumbra. Has venido hasta aquí, pero si estás dispuesto a quedarte. Cierro los ojos, sabiendo que si los abro, veré la figura alargada, difusa, con esos ojos huecos que me observan de frente. Recuerdo las calles al otro lado del umbral, la luz del alba y la promesa de libertad. Entonces, con la voz ahogada por el miedo, respondo, no estoy aquí para huir. Estoy aquí para quedarme. Siento la presión de la presencia, como un aliento en mi nuca, y una caricia helada recorre mi columna vertebral. En ese instante comprendo que el sacrificio no es mi sangre ni mi cordura. Es mi aceptación de enfrentar el abismo. Abro los ojos y en el borde del círculo aparecen manos de sombra, queriendo arrastrarme al suelo. La vela estalla en una chispa oscura y mi visión se llena de fragmentos de espejo. Destellos de mi cara, de mi abuelo, del niño que enterró a su hermano. Un rugido interno me obliga a gritar, y mi voz rompe el silencio de la casa como un estruendo. Con cada sílaba, el pentagrama de ceniza vibra y las manos de sombra se disuelven en motas de hollín. La lámpara regresa, firme, bañando la sala en su luz mortecina. Estoy solo, temblando, con el círculo intacto y una nueva cicatriz en la palma de la mano, un símbolo tatuado por el ritual. La noche termina sin heraldos ni despedidas. La grieta se ha cerrado nuevamente, quizás para siempre, o quizás solo hasta la siguiente luna nueva. Me levanto con el cuaderno cerrado en la mesa y miro las marcas en el suelo. Ceniza dispersa, líneas perfectas, un silencio sagrado que pesa como una promesa. Sé que he ganado esta batalla, pero también sé que la guerra no ha terminado. El ente habita ahora en mi memoria, en cada reflejo y en cada sombra. Al salir al patio, la primera estrella parpadea en el cielo, débil, solitaria. Inspiro hondo, llenando mis pulmones del aire fresco, y siento el pulso tranquilo de mi corazón.
La casa atrás de mí recobra su apariencia cotidiana, pero yo ya no soy el mismo. Llevo conmigo el sello de la noche y la certeza de que, aunque mis ojos descansen, mi mente estará siempre despierta. Porque en este pacto oscuro no hay descanso, solo una vigilia eterna, un guardián que vela por la delgada línea entre los mundos. Y mientras la brisa nocturna me mece, sonrío con tristeza y determino. Aquí estaré, siempre listo, para cuando vuelvas.